Mies Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muy a menudo se escucha, no, yo no creo en la iglesia. Por supuesto creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Pero si en la iglesia está Jesucristo. Es más, es el reino instaurado ya en esta tierra por nuestro Señor. Jesús quiso la iglesia. Pues, Señor, qué falta de fe. Siempre habrá falta de fe. En tu tiempo ya hubo mucha falta de fe viéndote, contemplándote, viéndote hacer milagros, expulsar demonios, curar todo tipo de enfermedades. ¿Cuándo había más falta de fe? ¿En tu época, Jesús, o ahora? En el año 2022. En el Evangelio de la misa de hoy vemos cómo dudan de Jesús y se hacen preguntas tales como: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David? Incluso algunos fariseos y sumos sacerdotes mandan tomar preso a Jesús. Pero claro, los soldados que van a tomarlo preso, ¿qué hacen? Se mezclan entre la gente esperando el momento oportuno para prender al Señor y se quedan maravillados de su doctrina, de sus enseñanzas. Y luego les preguntan: ¿por qué no lo habéis traído? Y los guardias responden: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Es increíble. Estos hombres, solamente por escuchar a Jesús, creen en Él y en su doctrina. Creen en la iglesia. Están abiertos a creer en la iglesia. En cambio, aquellos judíos, fariseos, doctores de la ley, conocedores de las Escrituras, teniendo todo para creer, no tenían visión sobrenatural. Estaban llenos de prejuicios. O tenían una seguridad en sí mismos, pues arrolladora. Su soberbia, en definitiva, los volvía ciegos y tardos para creer. Y yo me pregunto, Jesús, si fue difícil creer en ti viéndote hacer milagros, escuchándote, pues ahora más difícil, claro. Y pienso en la iglesia, porque la fe nos llega a través de ella. Jesús, esto es un problema en este momento. Mucha gente no cree en la iglesia. Es que la iglesia tal, es que los sacerdotes tal, es que los escándalos tal, es que mira las noticias, es que... Claro, hay muchos es que. La iglesia, Jesús, algunas veces no es muy taquillera. Perdóname hablar así. Pero es lo que quiero que conversemos tú y yo, Señor, en este rato de oración, en lo que resta de este ratico de oración. ¿Cómo es tu fe en la iglesia? Vamos cada uno de nosotros a preguntarnos: ¿cómo veo yo la iglesia? ¿Sabes qué es la iglesia? Vamos a preguntártelo a ti, Jesús. El reino de Dios en este mundo. ¿Cómo habló Jesús de su reino? En sus parábolas. ¿Qué parábolas utilizó Jesús? Bueno, voy a recordar algunas. Y nos vamos metiendo en oración. La parábola, por ejemplo, del trigo y la cizaña, que describe el reino de los cielos como un campo de trigo, con cizaña, sí, sembrada por el enemigo. El dueño del campo no quiere dañar el trigo y por eso deja la cizaña en su sitio hasta la cosecha. Este campo, claro, sembrado con cizaña, es una imagen de la Iglesia Católica. Hay muchas personas, no vamos a llamarlas malas, vamos a llamarlas hipócritas. Bueno, y hay muchas personas sinceras, mezcladas en la Iglesia, visible en todas las épocas. De hecho, parece que los hipócritas
son más visibles que los verdaderos creyentes. Del mismo modo que la cizaña, pues suele crecer más alta. Mientras esas espigas de trigo, pues hasta no se ven porque se van inclinando, porque el grano las inclina, las lleva como hacia abajo. Así que la cizaña en un campo de trigo es más prominente que el mismo trigo. Jesús, pero sería un error pensar que la iglesia no es el reino de los cielos simplemente porque los hipócritas están mezclados en la cosecha. Muchos cristianos incluso a lo largo de los siglos, en esta época, rompen con la iglesia. Se ofenden porque hay pecadores en ella. Descubren que en la iglesia hay pecadores. ¿Cuántas personas no han querido reformar la iglesia, intentando quizá establecer una iglesia pura? ¿No? Esto no será posible hasta el juicio final. Siempre habrá cizaña en el campo, siempre habrá cizaña en la iglesia. Pero el Señor nos lo explica, por eso no deja de ser el reino de los cielos. Así crece el reino de los cielos, como un campo de trigo y cizaña. Mira, otra parábola, la parábola del grano de mostaza, que enseña que el reino comienza como una pequeña semillita que muere en el suelo, pero luego esa semilla crece como un enorme arbusto para que los pájaros construyan un nido en sus ramas. Esa es la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? Con la muerte de Jesús. Y luego ha crecido como la mayor institución del mundo. Y allí estamos nosotros, todos los pájaros cobijados bajo su sombra. Luego también está la parábola de la levadura, que describe el reino como esa levadura que actúa sin ser vista sobre una gran masa. Ese es el efecto de la iglesia en la sociedad. Incluso cuando la iglesia es públicamente rechazada o perseguida, actúa esa levadura. ¿Cuántas cosas bonitas siempre están presentes en la iglesia? El cuidado de la dignidad humana, el cuidado de los pobres, el perdón de las ofensas, tantas cosas. Y todo eso proviene del Evangelio, proviene de la iglesia. Se expresan en una cultura, pero muchos ni se dan cuenta que son efecto de la iglesia. Los valores cristianos presentes en la iglesia. Pero quizá la imagen, Jesús, que más, no sé, me gusta o como que se ajusta más a la iglesia, es esa red barredera, esa red de pesca que recoge todo género de peces, que no se seleccionan hasta que los pescadores llevan la red a tierra. El mar es el mundo y la red, la iglesia. Y ahí en esa red, buenos y malos peces, grandes y pequeños, gordos y flacos. Esos son los santos, pero también nosotros los pecadores en la iglesia. Esta parábola es particularmente importante porque muestra que el reino de los cielos está presente en esta época. El reino es una red que recoge peces y los peces no se seleccionan hasta que vienen los ángeles para el juicio final. Eso significa que el reino existe ahora. Está recogiendo los peces ahora. Y ahí estamos tú y yo. Sí, Jesús, tú dijiste que el reino de los cielos había llegado. Y es verdad, es la iglesia. Algunos se quedaron esperando a que Jesús gobernara visiblemente desde un trono en Jerusalén y cosas así. Un reino a su medida. Bueno, qué bueno que nosotros meditemos en estas parábolas que aparecen en el capítulo 13 de San Mateo, para que entendamos un poco mejor lo que es la iglesia y le pidamos a Dios esa fe. El reino ya ha llegado y está presente en la iglesia. Algunas personas se burlan de eso. ¿Cómo puede ser la iglesia el mismo reino? Si está llena de malos peces, si tiene mucha cizaña. En algunos lugares es tan pequeñita como un granito de mostaza, o tan oculta como la levadura en la masa. Claro, pero Jesús nos dijo que ese sería el modo. La iglesia visible siempre parecerá despreciable a la gente sin fe. Sin embargo,
En su interior el reino de Dios está ya presente porque Jesús, tú Señor, el Rey, vives en tu iglesia. La iglesia es imagen de la esposa de Cristo, también lo es Santa María. Ella es la reina de toda la iglesia. Le pedimos que nos ayude, con la gracia de Jesús, a acrecentar la fe en la iglesia, como el reino de Dios presente en este mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.